Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. La reflexión de hoy se titula Un privilegio inmerecido. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dicen: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hace algunos años fui invitado por una iglesia evangélica de Campeche a predicar la palabra de Dios en un parque público de esa ciudad. Al terminar mi participación, caminé por las bancas, saludando y platicando con las personas que, a lo lejos, habían escuchado la conferencia. En una banca había un hombre que había estado muy atento al mensaje. Me dirigí hacia él y sostuve una amena conversación. En determinado momento de la charla me dijo: Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así que nada malo nos pasará si nos portamos mal. Al escuchar eso, me quedé impresionado de la forma de pensar de esta persona y me dio pie a explicarle con la Biblia en la mano quiénes en realidad son hijos de Dios. Según él, por ser hijo de Dios, él podía vivir una vida llena de maldad y al final no habrá consecuencia alguna, pues su parentesco, entre comillas, con la divinidad lo exentaría de cualquier castigo. Es triste decirlo, pero este pensamiento existe en la mente de millares de personas. Vayamos a la palabra de Dios para clarificar muy bien esto. En su Evangelio, Juan busca mostrarnos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo y para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Juan, en su primer capítulo, nos presenta a Jesucristo, el Verbo, y nos dice que ya existía en la eternidad, antes del principio de la creación o incluso del tiempo. Agrega que estaba con Dios, es decir, que había una íntima relación con el Padre y que Él mismo era Dios. Entonces, no solo era preexistente y estaba en íntima relación con su Padre, sino también era totalmente divino. Nos precisa que todas las cosas fueron hechas por Él y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos decir que, en su mente, el Padre ideó toda la creación y el Hijo, como dicen algunos comentaristas, fue el agente creador del Padre, tanto de lo visible como de lo invisible. El texto añade: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí no hablamos meramente de vida física, como el pensamiento existente en el mundo de que esto es todo lo que hay, pues no hay vida en el más allá. No. Hablamos de la vida espiritual, la que requiere todo ser humano, pues la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Solo esta clase de vida es la que puede darle sentido, propósito y rumbo a la existencia del ser humano. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice el versículo 5. ¿Qué cosa más terrible es estar en tinieblas? Recuerdo la experiencia que mi esposa, mis hijos y yo vivimos en 1988, cuando Yucatán fue devastado por el huracán Gilberto, clasificado por los meteorólogos como el peor del siglo. Durante varias noches estuvimos en oscuridad total, no solo en el interior de nuestra casa, sino en toda la península. No podíamos ver absolutamente nada. Es algo que te domina, atemoriza y te inmoviliza. Terrorífico, que te lleva a preguntar: ¿cuándo terminará? El hombre y la mujer en pecado viven una vida en la total y densa oscuridad, llenos de culpa, remordimientos, temores,
inseguridad, angustia, tristeza y una total ausencia de paz. Jesucristo, que es la vida, es el único que puede echar fuera las densas tinieblas de pecado y maldad que hay en el corazón del individuo, que son las que lo llevan a la destrucción y a la muerte eternas. El rey de las tinieblas, Satanás, no puede imponerse, pues ante la luz huye despavorido. Y es que esa luz de Cristo es tan potente que le muestra a la persona hasta lo más recóndito de su corazón y su alma, llevándolo por medio de su Espíritu Santo a tomar conciencia de sus pecados. Lo conduce al arrepentimiento, a la confesión de los mismos ante el Señor y a rendirse por completo ante Jesucristo. Más adelante podríamos decir que el evangelista nos da dos noticias, una que llena de alegría y otra que causa profunda tristeza. La primera dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, versículo 9. Esa luz verdadera que es Jesucristo y que alumbra a todo hombre, es decir, que está al alcance de todo aquel que desee vida en plenitud, vino a este mundo. Es decir, dejó su trono de gloria con el Padre para humillarse y venir a la tierra, a un mundo caído en pecado y maldad, sacarlo de las tinieblas, la condenación y darle vida eterna. Y añade: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Versículos 10a. La ubicación física del Hijo nos habla de su plena identificación con el ser humano, pero recalca que ese que vino es nada menos que el creador de todo cuanto existe. Luego nos da la triste y dolorosa noticia con la siguiente expresión: pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículos 10b y versículo 11. Uno podría preguntarse: ¿cómo es posible que, estando el ser humano en tal condición de ruina y destrucción, rechace al único que le puede dar verdadera vida? Pues sí, efectivamente así es. Es absurdo, difícil de creer y aceptar. Es como si un médico tuviera el tratamiento efectivo para sanar a un paciente de cáncer que ya ha sido desahuciado y éste dijera: no me interesa, no lo quiero, déjeme como estoy, no quiero sanar. Pues esa es la realidad del ser humano. Vino el Hijo de Dios desde lo eterno para sacarlo de la condenación, y éste ha dicho: no me interesa, déjeme como estoy, así me quiero morir. El mundo, que no es otra cosa que esos sistemas de pensamiento o ideologías que tienen engañado al ser humano, haciéndole creer que la felicidad es el disfrute de todos los deseos y pasiones carnales que atentan contra la ley moral de Dios, rechaza abiertamente y con todas sus fuerzas a Jesucristo el Salvador. ¿Por qué? El mismo Juan más adelante explica la razón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. San Juan 3, versículos 19 y 20. Pero el evangelista da luego una nota de esperanza. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12. Aquí está la verdad
de quiénes son los hijos de Dios. El escritor sagrado lo asienta: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Se trata de recibir y creer en Cristo Jesús. Ese hombre desahuciado por el pecado y destinado a la condenación eterna debe arrepentirse de la vida de pecado que ha llevado y rendirse a Cristo, aceptando ese regalo de gracia que Dios le da, creyendo que el sacrificio de Jesús le da el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Qué sucede con quienes hacen esto? Juan dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Dios, en su gracia, no solo nos salva de la condenación, sino que nos hace sus hijos. ¿Puede imaginarse esto? Que el Dios, que es el creador y sustentador de todo lo que existe, se convierte en nuestro Padre Celestial. Juan remata diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El diccionario dice que engendrar es dar vida a un nuevo ser. Somos un nuevo ser, una nueva vida, pero no por la intervención de un ser humano, sino por la acción directa de Dios a través de su Espíritu Santo. San Pablo diría: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Amigo que me escuchas, ¿estás viviendo en las densas tinieblas del pecado y la maldad? Ven a la luz de Jesucristo para que recibas una nueva vida y llegues a ser verdaderamente un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.